A los 16 años me había criado en una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas. Y no hablar en lenguas para un pentecostal es como un auto sin rueda, hay que hablar. Entonces yo me sentía que no hablaba en lenguas y le dije a la diaconisa de la iglesia, hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Me dijo, querido, sentate ahí que te la damos, la lengua. La hermana había comprado la franquicia y yo no sabía. Así que me senté en la sillita y dice, nosotros con la hermana Morínica te vamos a hablar en lengua en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Digo, ¿puedo decir gloria a Dios? No, alabanza. Entonces me sentaban en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua, quedaba sordo, no había escucha. segunda opción. Y entonces empezaba, yo alabanza, 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 y largue, 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 largue. Así fue. Y yo dije así, sí, ya está, ya tenía la lengua. Ustedes dicen, ¿te estabas burlando del espíritu? No, si yo no sabía qué era lo que uno siente. Así que yo pensé que eran mis lenguas. Dije, la alabanza. Y vaya, practique, me dijo. Así que el domingo siguiente, en el medio de la iglesia, dije, hoy voy a estrenar la lengua para que sepan que yo tenía lengua. Me acuerdo que me paro así y digo, alabanza, alabanza, alabanza. Una vergüenza, me quedaban todos mirando. Porque venían predicadores y tenían lenguas más sofisticadas. ¡Usa la manga larga! De paso te daba doctrina. Tiene razón. ¡Caramba, agarra la bazooka! Y yo me las anotaba para aprenderlas. Y las practicaba. Digan que el Espíritu Santo en su misericordia, a los 19 años, tan diferente a lo que ocurrió con la hermana Carmela, en su misericordia divina me bautizó y fue como un silbo apacible que vino. De otro modo, yo hubiese sido un timador, hubiese vivido una bendición fingida, hubiese sido un Jacob. La bendición fingida es simular lo que uno no tiene. Moisés sube al monte y baja y no se da cuenta que su rostro le brilla. Entonces tiene que taparse porque el brillo era como una luciérnaga viviente. La gente lo miraba y decía, no te podemos ver. Pero hubo un momento que él se fue a afeitar y ya el rostro no le brillaba, lo notó en el espejo. Digo, ¿habrá tenido el valor para quitarse el velo? ¿O habrá querido dejarse el velo para sugerir lo que ya no tenía? Y cuando uno sugiere lo que no tiene, finge la bendición y se transforma en un impostor. Entonces nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, bien, en victoria. Y decimos a eso confesión positiva y entonces es fe en la fe, no es fe en Dios. Fe en la fe es subirme a un tanque de gasolina y esperar que me lleve a alguna parte. Nunca me va a conducir a nada. Cuando uno finge la bendición, uno se da cuenta que lo que quiere es parecerse al vaso que está al lado y los vasos son diferentes. Dios respeta la estructura emocional de cada quien. Por eso no es un problema de gramática cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bueno, hermanos queridos, él es el pastor Dante Gebel y aquí hemos refutado muchas veces enseñanzas que él da que no se ajustan a la palabra de Dios, porque no compartimos la misma doctrina de Dante. Inclusive, hay muchos de su misma doctrina que tampoco están de acuerdo con muchas enseñanzas de él. Pero en esta ocasión, hermanos, ustedes nos hicieron llegar este video y lo escuché y estoy plenamente de acuerdo con él con relación al hablar en lenguas. La Biblia enseña, hermanos, que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí en el aposento alto. Eran como 120. Se repartieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre la cabeza de cada uno y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí donde está la clave. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y la Biblia enseña que todo el que recibió el Espíritu Santo tuvo como señal inicial
el hablar en lenguas. Todos los hermanos, los discípulos de Éfeso, cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó el bautismo, la necesidad de bautizarse en el nombre de Jesús, y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que Pablo oró por ellos y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo Pablo supo que habían recibido el Espíritu Santo? Porque les escuchó hablar en nuevas lenguas. Entonces, todo aquel que recibió el Espíritu Santo en la Biblia tuvo como señal inicial el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas es la señal inicial. Es la señal inicial, no la señal permanente. Y allí es donde muchos han malinterpretado. Porque piensan que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que quedarse continuamente, todo momento hablando en lengua, porque si no habla en lengua frecuentemente quiere decir que esa persona apagó el Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas es la señal inicial. Hay personas que solamente hablan en lenguas el día que recibieron el Espíritu Santo. El día que recibieron el Espíritu, ese día hablaron en lenguas como señal inicial de haberlo recibido. Pero después, hermano, no sé, no han vuelto a hablar en lenguas. ¿Será que no fue el Espíritu Santo lo que recibieron? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que no tienen el don de lenguas. No todo el mundo, hermano, no todos los cristianos tienen por qué hablar en lengua todos los días. Cuando uno recibe este siervo, cuando yo me acuerdo un 21 de febrero de 1998, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ese día dancé, hablé en lengua, fue en el retiro de Aguas Vivas que se hace aquí en Barranquilla, Distrito 8. Allí fue una experiencia maravillosa, una experiencia gloriosa. Y he seguido teniendo la oportunidad de hablar en lenguas. Pero no todos los días hablo en lenguas. Ni tampoco todas las veces que siento la presencia de Dios. Pero sí hablo en lenguas. Pero sé que hay otros que nunca han hablado en lenguas después que recibieron el Espíritu Santo. Hay hermanos que uno nunca los ha escuchado hablar en lenguas. Pero ellos recibieron y tienen el Espíritu Santo. Lo que apaga el Espíritu Santo es el pecado. El pecado, cuando un cristiano peca, esa es la manera en que se contrita el Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, todavía hay algunos que creen, gracias a Dios ya mucha gente ha madurado. Pero por mucho tiempo se creyó que entre más tú hablaras en lengua, más lleno estabas del Espíritu Santo. Y hay gente que formaba el escándalo en lengua, que es una bendición, vuelvo y repito. Es una bendición cuando se derrama el Espíritu Santo y todos hablan en lenguas. Pero, hermanos, no hay gente que habla en lenguas de una manera mecánica. Y llegan a la casa. ¿Y cómo sabe uno que es una lengua mecánica? Porque llegan a la casa y no dan testimonio de ser buen cristiano. Porque el que está lleno del Espíritu Santo debe dar fruto, debe dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas no hay ley. El fruto debe dar el fruto del Espíritu. Esa es la confirmación de que se ha recibido el Espíritu Santo, de que se está lleno del Espíritu Santo. Cuando se da fruto, cuando se ama al prójimo, cuando se vive gozoso, cuando se tiene mansedumbre, cuando se tiene paciencia, bondad, fe, todo eso hace parte del fruto del Espíritu Santo. A mí, yo me acuerdo que también, como explicaba el pastor Dante, la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y estoy reteniendo lo bueno de este mensaje porque tiene mucha verdad. Sí, hay gente, repite, yo me acuerdo, repite. Alabanza, 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 alabanza. Eso pasaba y pasó mucho tiempo. Por mucho tiempo pasó. Y también algunos predicadores decían, ¿cuánto tiempo hace que no hablas en lenguas? Entonces el hermano que no tenía el don de lenguas, sí, el hermano que, porque es que está el don de lenguas, ¿cuál es el don de lengua? El don de diversidad de lenguas,
y el don de interpretación de lenguas. Entonces aquel hermano que no tenía el don de lenguas, entonces creía de que ya tenía el Espíritu Santo apagado. Resulta que no tenía el don de lenguas. Una vez, hermano, sucedió algo. Se derramó el Espíritu Santo y la cantidad de personas hablando en lenguas. Pero había alguien que silenciosamente estaba humillado, llorando, sintiendo la presencia de Dios. Y ese día el Señor habló y dijo, Él es el único que está humillado. Porque a veces, hermano, el cristiano quiere impresionar. Impresionar. Entre más íntima sea tu relación con Dios, es mucho mejor, querido hermano. Pero no podemos querer impresionar a los demás. Si te tomó el Espíritu Santo y hablaste en lengua, gloria a Dios, qué bendición tan grande. Cuando se habla en lengua por el Espíritu Santo, qué bendición tan grande. Y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. Pero no podemos, hermanos, hablar en lenguas para impresionar a la gente. Que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a hablar en lenguas. Y no a mecanizar, no a repetir unas palabras mecánicas. ¿Sí? Unas palabras aprendidas. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que habla en lengua el día que recibe el Espíritu y luego sigue repitiendo unas palabras que no se sabe si de verdad es el Espíritu Santo o se aprendieron esas frases mecánicas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, este es un tema que es bastante polémico, bastante delicado, ¿sí? Porque el mismo apóstol Pablo exhortó a los de Corintios en todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, y es un tema, hermano, de nunca acabar. Un tema polémico, el hablar en lenguas. Pero, hermano, lo que sí se ha venido teniendo claro es que el hablar en lenguas es la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo, aquel que estudia la palabra de Dios, porque el hablar en lengua es la señal inicial, pero no la señal permanente. No la señal permanente, sino la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Hay que llenarnos, hermano. Usted que no ha recibido el Espíritu Santo, hermano, no se rinda. El Espíritu Santo se recibe por fe. Tenga fe, mi hermano, que Dios te va a llenar con su Espíritu Santo. De que tú vas a hablar en lenguas según el Espíritu te dé que habla. Hermano, ¿y cuánto tiempo tengo que hablar en lengua? Dios sabrá cuánto tiempo. Hay gente que cuando recibe el Espíritu Santo dura media hora, 1 hora, 2 horas, allí arrodillado, danzando, hablando en lengua. Pero hay unos que duran 1 minuto. 1 minuto nada más hablando en lengua. Hermano, es que aquel se llenó más con que la persona hable en lenguas por el Espíritu Santo, así sea 1 minuto o sea 2 horas. De todos modos, ambos recibieron el Espíritu Santo después que hayan hablado en lengua por el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos queridos, hay que llenarnos cada día del Espíritu Santo y no impidáis el hablar en lenguas. Dios les bendiga.